Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ara Dumbu y hoy os traigo una reseña de este libro que tengo por aquí, Todo arde, de Juan Gómez Jurado, que ha sido mi última lectura y tengo muchas ganas de hablaros de él porque, bueno, hay chicha aquí que comentar. Y nada, antes de comenzar os recuerdo que estoy por las redes sociales, que me podéis encontrar en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues antes de comenzar con la reseña, os quería poner un poquito en contexto de todo, en general, ¿no? Por un lado, mi relación con Juan Gómez Jurado, porque yo me leí Reina Roja porque era un libro que me llamaba muchísimo la atención, todo el mundo hablaba maravillas de él, no paraba de aparecer en las redes sociales, así que me moría de ganas de leerlo y unas navidades pedí ese libro, me lo trajeron los Reyes y lo devoré. Me encantó, disfruté muchísimo con esa novela, entonces yo fui directa a comprarme la segunda y la tercera parte. El problema es que me equivoqué y me compré la tercera parte antes que la segunda porque yo sé que todos tuviesen un color en el título y fuesen así tan liosos. Me confundí al pedirlo y bueno, me llegó la tercera parte y tardé unos meses en cogerme la segunda, entonces bueno, ahí hubo como un espacio de 6 meses entre que me leí Reina Roja y la segunda parte. Y la verdad es que Loba Negra me decepcionó muchísimo. Yo venía de un libro como Reina Roja que me dejó las expectativas por las nubes, que me encantó, que me atrapó, que me gustó muchísimo y me encontré con una historia que no llegaba a lo que fue la segunda y que para mí fue una decepción tremenda. Y de hecho tenía miedo de leerme la tercera parte, pero todo el mundo decía que Loba Negra era el libro más flojito de la trilogía y que con la tercera parte que mejoraba muchísimo, que iba a ir para mejor. Y sí que es cierto que para mi gusto Rey Blanco es mejor que Loba Negra, pero aún así no terminaba de estar al nivel de Reina Roja y no me terminó de convencer. Me pareció que ya al final que era todo el rato lo mismo y que el hecho de que Antonia Scott fuera una mente brillante al principio era bueno, pero luego al final era como que siempre pasara lo que pasara iba a encontrar una solución. Entonces a mí me llevó un desencanto tremendo con Juan Gómez Jurado porque yo estaba deseando leerme todos sus libros y después de ese primer contacto no tuve ganas de seguir leyendo. Hasta que, casualidades de la vida, le regalan a mi abuelo un libro de él, La leyenda del ladrón. Y a él le encanta y me dice que me lo lea, entonces me lo cogí, me lo leí y lo devoré. O sea, me encantó. La leyenda del ladrón me fascinó y yo ahí sentí que me reconciliaba con Juan Gómez Jurado. Y en aquel momento, cuando yo me leí La leyenda del ladrón, ya se había publicado Todo arde y me planteé la posibilidad de leer este libro, pero bueno, a largo plazo, igual en Navidades o cuando fuera, me lo cogía, pero no era algo que yo quisiera hacer en ese momento. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo he leído tan pronto? Pues porque la gente maravillosa de Bookies un día me mandó a casa una caja, una de sus cajas, y me ha mandado la especial de Juan Gómez Jurado con este libro, que viene además firmado por él. Bueno, una caja increíble, que yo de verdad que os animo a que conozcáis Bookies, que echéis un vistazo a su web y a sus cajas literarias, porque para mí son una pasada y yo os las recomiendo muchísimo. Total, que me mandaron esta caja de sorpresa que yo cuando la recibí pensé, el perfect timing, porque vamos, me reconcilio con él, me planteo la posibilidad de volver a leerlo y justo me mandan su libro nuevo, que es el que yo me estaba planteando leer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dije, venga, va, pues cuando me acabe la lectura que tengo entre manos, me pongo con Todo arde. Y bueno, pues me puse con Todo arde y la verdad es que yo había leído muchísimas reseñas de este libro porque había sido el gran protagonista de las redes sociales y entre ellas había leído la mayoría, que el principio es muy lento pero que luego al final merece la pena. Entonces bueno, yo empecé así como, bueno, a ver qué nos encontramos sin grandes expectativas, pero queriendo leer el libro. Y al contrario de lo que le pasa a la gran mayoría de gente, el principio no me pareció lento. O sea, yo me ventilé las primeras 100 páginas en un abrir y cerrar de ojos y de verdad que las disfruté y en ningún momento se me hizo pesado. A mí lo que me pasó fue que se me hizo muy pesado la mitad del libro. O sea, yo leí el principio, me encantó, leí el final, me encantó, pero la parte intermedia, el desarrollo, sí que se me hizo un poco lento. Y de hecho, bueno, en Twitter intento iros haciendo los hilos del minuto a minuto de mi lectura e ir actualizándoos a medida que voy leyendo.
Y sí que es cierto que al principio, la primera mitad del libro, la devoré, me encantó y me la leí súper fácil. Y la segunda mitad del libro, que justo coincidió con el puente aquí en España y yo tenía mucho tiempo para leer, no leía. O sea, no es que no leyera porque no quería, sino que como que no me apetecía y me costaba mucho avanzar, leía un capítulo y era como, uff, no me apetece seguir leyendo porque se me hizo como muy pesado. Sabíamos cuál era el objetivo, sabíamos qué era lo que tenían que hacer, pero era como demasiado y esto, y esto, y esto, y mucha teoría, ¿no? Mucha planificar y poco hacer. Entonces, bueno, había momentos que se me hacía un poco pesado y era como, bueno, venga, va, avanza, avanza, avanza. Pero sí que coincido con la mayoría de reseñas que he leído que dicen que, a pesar de que en algunas partes el libro es bastante lento, solamente por el final merece toda la pena. Porque es que es verdad. O sea, por el final merece toda la pena. Todo Arde nos cuenta la historia de 3 mujeres, en especial 2 de ellas, que el sistema, bueno, pues las ha traicionado de alguna manera u otra, las ha abandonado. Y están hartas, básicamente están hartas y deciden que ya está bien de que siempre ganen los mismos, que ya basta de que siempre sean los poderosos los que tienen la última palabra y la gente que trabaja, la gente que se esfuerza, pues al final sea una marioneta de este poder, ¿no? Entonces empiezan a urdir planes, empiezan a aliarse para llevar a cabo todas estas acciones y que planifican y cambiar un poco eso de que siempre sean los mismos los que ganan. La verdad es que los 3 personajes me han parecido muy muy interesantes. Quizá con la que menos he conectado, la que menos me ha interesado ha sido Sere, también porque cuando aparece este personaje es más adelante y el ritmo de la novela ya empieza a bajar, entonces como que ya me cuesta estar ahí dentro, pero la verdad es que Aura y Maripaz me encantan las dos. O sea, he disfrutado muchísimo leyéndolas, me ha encantado su personalidad, su lucha insaciable, sus valores, ¿no? Su defensa de los valores. Maripaz me parece un personaje maravilloso, es que yo la estaba visualizando en mi cabeza como una serie y de verdad, sería el típico personaje que votaría como favorito en TV Time. Y la verdad es que yo creo que Juan Gómez Jurado ha sabido plasmar aquí a la perfección en este libro esa personalidad, esa mujer que está harta ya de todo y que saca el coraje de donde no lo hay para luchar por lo que quiere, para luchar por sus hijas, para defender su causa. Y la verdad es que el personaje de Aura y el personaje de Maripaz me han fascinado. Y precisamente como lo que os decía de que yo en mi cabeza estaba viendo una serie, creo que la forma en la que el autor ha redactado el libro ayuda mucho a visualizarlo y a verlo como una serie. Yo lo leía y es que era como leer tal cual el guión de una serie. De hecho, no quiero haceros spoilers, pero hay una parte del libro que está escrita como si fuera un guión. Y la verdad es que es todo como muy cinematográfico, ¿no? La descripción de las escenas, la acción que hay, las conversaciones. A mí me recordaba constantemente a una película, como si yo estuviera viendo en mi cabeza en Netflix una peli, y la verdad es que creo que este libro puede ser un gran candidato a ser adaptado porque es muy cinematográfico tanto la historia como en sí el libro y el formato que tiene, porque además algunas de las escenas que se describen creo que acompañadas con una imagen serían súper potentes. O sea, yo por ejemplo estoy pensando en esos incursiones, en esos golpes planificados que hacen. Yo es que los veía en mi cabeza como una película y los veía súper potentes. La parte del casino o las oficinas, bueno, mi cabeza no paraba de ver eso como una película y la forma en la que lo escribía Juan Gómez Jurado creo que ayudaba mucho a eso. Sí que es cierto que como thriller no es lo mismo que otros libros del autor, no es lo mismo que Reina Roja, por ejemplo, aquí no hay un caso que resolver, no estamos dentro de una investigación policial, no ha habido un asesinato, no se ha cometido un crimen que hay que resolver, sino que estamos dentro de la cabeza de 3 mujeres que quieren cambiar las normas, que están cansadas de la situación. Y aunque hay intriga, porque hay intriga desde el principio hasta el final, estás todo el rato pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y lo que tú te piensas que puede pasar, luego no pasa y le da una vuelta y luego pasa otra cosa y luego tal. Como por la intriga sí que es como tal un thriller, pero no es una investigación policial, no es una novela policíaca, no tenemos que resolver un crimen, descubrir quién ha sido el asesino o quién ha robado las joyas. No, aquí simplemente, por así decirlo, estaríamos del lado del punto de vista de las malas
que no son tan malas en este libro. No puedo explicarlo sin descifrar el libro, sin haceros un spoiler, y quiero que esta reseña sea spoiler free, que no estropear absolutamente nada del contenido del libro, porque yo soy de esas personas que le gusta llegar a los thrillers, a las novelas de misterio, a ciegas, sin saber casi ni de qué va el caso, sin saber a qué me voy a encontrar. Entonces por eso nunca leo las contraportadas, para evitar spoilers. Las leo una vez que ya me ha acabado el libro para saber si me habría llevado un spoiler o no, pero siempre lo evito. Entonces no quiero haceros a vosotros un spoiler, ni descifraros, ni desvelaros lo más mínimo de la trama. Entonces no sé bien cómo explicarlo, pero de verdad creo que tenéis que leer este libro porque merece muchísimo la pena. Yo lo he disfrutado una barbaridad, me lo he pasado muy bien leyendo a Juan Gómez Jurado otra vez. De hecho, me lo he pasado tan bien con esta novela que ya tengo pensado hacerme con El paciente y cicatriz para leer esas partes que también están relacionadas con la trilogía de Antonia Scott. Y bueno, creo que es un libro maravilloso. Además, ahora que vienen las fechas de Navidad, es una opción perfecta para regalar. Y de hecho yo lo voy a regalar. Y de verdad que espero que lo disfrutéis muchísimo porque merece un montón la pena y yo os lo recomiendo un montón. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta reseña. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os recuerdo que podemos charlar por las redes sociales, que estoy en Instagram, en Twitter y en TikTok, lo que os digo siempre. Y que nada, que os cuidéis mucho y que os mando un beso enorme. ¡Adiós!